sich als Coach entdeckt. Bien, aquí nos habíamos quedado cuando tuvimos los problemas. Les decía que al inicio de esta presentación yo les dije que como seres humanos nosotros podemos perder todo lo que quieran a lo largo de nuestra vida, pero que lo que jamás podemos perder es nuestra dignidad. Nacemos con dignidad y debemos dignidad. Basado en esto, la Asociación Española del Derecho a Morir Dignamente nos dice estas frases. Morir con dignidad significa morir dignamente, racionalmente y en pleno uso de la libertad personal, dueños de las circunstancias que rodean al acontecimiento y con el respeto de los demás hacia la propia voluntad. La muerte digna no es un asunto que se pueda reducir a desconectar aparatos o a suministrar sustancias letales, sino que hace referencia a un conjunto de relaciones humanas y familiares, a una prolongación de la vida del paciente tratando de humanizar la enfermedad y la muerte. El derecho a morir con dignidad también encierra el derecho a ser cuidado cuando el curar no es posible, por lo que permanece operante la obligación ética de cuidar. Una ética del cuidado aplicado al mundo de asistencia geriátrica supone tener en consideración todo lo que significa una asistencia humana y médica integral. El derecho a una muerte digna equivale, por tanto, a dejar al adulto mayor ser el protagonista de la propia muerte, a que esta muerte acontezca en un ambiente humanizado. Aquí, en esta diapositiva, estaremos viendo quizás la lucha de conciencia que muchos tendremos al momento de morir, en donde aquí está la persona moribunda, la muerte ya esperándola, y el dilema: o le hago caso a mi ángel, o le hago caso al diablo. Como conclusiones, todas las personas, independientemente de la circunstancia vital que tengan, son únicas, insustituibles, tienen dignidad. Dentro de esta dignidad está el sentido existencial. Al adulto mayor le mata el desamor, le quita la vida el no sentirse valorado y escuchado como ser humano, que nadie cuente con él para nada. Por lo que ellos únicamente necesitan sentirse queridos y amados por lo que son, que se les conozca de una manera profunda, que se les cuide con amor y humanitarismo, que se les respete como personas libres que toman sus decisiones por sí mismos y no como si fueran niños grandes, que se les ayude a valorarse por sí mismos y a ser responsables de sus actos. Y finalmente, solo desde el respeto a la dignidad mayor puede realizarse una asistencia sanitaria geriátrica plenamente ética. Lograr el óptimo de salud para los adultos mayores enfermos es una tarea compleja, dado que las demandas son varias, los recursos son pocos, mal distribuidos y muy limitados. Con esto terminamos esta presentación.
Iniciamos la presentación siguiente, que es como título Historia de la gerontología y la geriatría. Dentro de esta presentación, pues vamos a ver algunos conceptos que ya tocamos en algunas presentaciones. Y vamos a iniciar por historia de la gerontología. La foto ya la habíamos visto. Bien. Recuerden ustedes las raíces etimológicas de lo que es la palabra gerón, que significa viejo, y logos estudio. Habíamos ya dicho que de una forma etimológica, gerontología sería el estudio de la vejez. Parece que el término gerontocracia, con el que se describía en la Grecia antigua al gobierno controlado por los ancianos, pudiera haber sido el término precursor. Los espartanos capitalizaban la experiencia de los ancianos. Los gerontes, que así eran denominados, era un consejo de 28 hombres que pasaban de los 60 años y controlaban el gobierno de la ciudad-estado. Por eso, al tipo de gobierno en la antigua Grecia se le llamaba gerontocracia, y se cree que de esta palabra, la palabra geronte, que es un término que actualmente se usa en algunas partes para ser también sinónimo de anciano o adulto mayor, deriva la palabra gerontología y la palabra geriatría. En 1903, Michael Elif Mechnikov, nacido en 1845, fallecido en el año de 1916, que fue un sociólogo y biólogo ruso, sucesor de Pasteur y premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año de 1908, propuso a la gerontología como ciencia para el envejecimiento, ya que según él traería grandes modificaciones para el curso de este último periodo de la vida. Esa fue la visión que él tuvo, y en la actualidad, un siglo después, se ha corroborado que efectivamente la creación de la gerontología y la geriatría como ciencias derivadas de la medicina son los mejores aspectos científicos para tratar a nuestros adultos mayores y lograr en la actualidad el incremento tan importante en la expectativa de vida del ser humano. El Comité para la Historia de la Gerontología fue creado en el año de 1960 por un grupo de países, sobre todo europeos, diciéndoles a ustedes que los dos países más avanzados en lo que es descubrimiento y atención de la población adulta mayor son, en primer lugar, España y en segundo lugar, Inglaterra. Son los países más adelantados en todo lo que es la atención del adulto mayor. Entonces, esta Asociación Internacional de Gerontología, en el año de 1970, ha mostrado que tratar de hacer la historia de los antecedentes de lo que podría ser la actual gerontología y geriatría no ha sido nada fácil. Freeman, que es un médico investigador dedicado en la actualidad al estudio de lo que es tanto la gerontología como la geriatría y previamente del envejecimiento,
En su trabajo, El envejecimiento, su historia y literatura, describió 9 periodos en el conocimiento científico de la vejez durante 5.000 años que han precedido y mostró cómo la preocupación por la muerte precede a la preocupación por el envejecimiento. Esto se traduce desde la prehistoria hasta la actualidad. Una de las grandes preocupaciones del ser humano es la muerte. Y ante ese temor, todos sabemos que podemos morir en cualquier edad, pero que en una lógica natural, las personas que llegan de la muerte son los adultos mayores. Y como la vejez es el principal precedente a la muerte, por eso es que a lo largo de toda la historia, el ser humano se ha preocupado por tratar de entender el proceso de envejecimiento y descubrir algo que lo detenga o lo revierta. Bástele decir a ustedes que en lo conocido en la historia como la época del oscurantismo, que es la Edad Media europea, en donde se prohibía que nadie podía hacer ningún tipo de investigación ni de ciencia, y que solamente los monjes dedicados a lo mismo podían realizarla, los llamados alquimistas. Dos de sus principales preocupaciones fueron hallar la fuente de la eterna juventud y cómo se podría transmutar el plomo en oro. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de cómo a lo largo de la historia de la humanidad se ha tratado de saber por qué envejecemos y encontrar algo que detenga o revierta ese proceso de envejecimiento. El envejecimiento y las enfermedades de los adultos mayores han sido de interés para numerosos estudios durante centurias. Muchos eminentes, desde investigadores, científicos, sociólogos, médicos y de otras áreas, desde la antigua China, la India, el este del Mediterráneo, han dedicado mucho de su tiempo y energía a estudiar el proceso de envejecimiento. Estas culturas fueron de las primeras que se desarrollaron en nuestra historia del mundo. Posteriormente, las dos grandes culturas, la conocida como la cultura madre, que es la griega, o la que más ha representado en lo que es la historia del mundo antiguo, la cultura romana, continuaron estos esfuerzos en tratar de entender los mecanismos del proceso de envejecimiento, y su pensamiento matizó un desarrollo investigativo en toda Europa. Investigar primero el envejecimiento, muerte. Cuando nuestro continente es no descubierto, sino se establece el contacto, que eso sería el término real, entre las naves que venían del continente europeo al continente americano, y en esa fusión de razas, esta inquietud por el envejecimiento y la muerte fue transmitido a los habitantes de nuestro continente. Bien. El estudio académico sobre las personas ancianas, el envejecimiento, comienza en la Edad Moderna y hay algunos antecedentes de importancia que mencionar en este tipo de estudios. El primero,
los trabajos biomédicos de Adolf Quetelet, nacido en 1796 y fallecido en 1874, y los de Francis Galton, 1822-1911. Bástele decir a ustedes que Francis Galton fue discípulo de Adolf Quetelet. ¿Le suena lo de Quetelet? Sí, doctor. Es por el IMC, ¿no? Su epónimo. ¿Cuál? El epónimo del índice de masa corporal. Así es, él es el descubridor del índice de masa corporal, pero para que vean que era un investigador muy completo. Todos conocemos ese aspecto porque inclusive se conoce como índice de masa corporal o índice de Quetelet. Pero vean ustedes cómo Quetelet no tan solo hizo ese tipo de descubrimientos, gran parte de su vida se dedicó a investigar lo que era el envejecimiento. Y uno de sus grandes discípulos, Francis Galton, continuó este tipo de estudios y los descubrimientos que hasta la muerte de Quetelet habían logrado. Por eso se considera a Adolf Quetelet el primer gerontólogo de la historia. Y aquí les hago dos observaciones. No confundan quién es considerado el padre de la gerontología. Ya saben que es, sí, Mesnikov. Quetelet es considerado por sus estudios el primer gerontólogo de la historia. Y aquí les adelanto, de las preguntas de examen que se les hacen en el primer parcial, siempre se les va a preguntar quién es considerado el padre de la gerontología y a quién se ha considerado el primer gerontólogo en el mundo, para que lo vayan tomando en cuenta. Al establecer Quetelet los diferentes estudios de la evolución de la vida humana, él aplicó por primera vez en cualquier tipo de estudio hasta ese momento uno de los métodos de investigación usados en la actualidad, que fue la curva de Gauss, lo que supuso una auténtica revolución conceptual en su tiempo. Yéndonos más reciente, la gerontología empieza a tomar, después de que ya se reconoce como ciencia, cuando Elie Mesnikov publicó en el año de 1903 su obra, en el año de 1914, Eduardo Stiglitz funda lo que actualmente se conoce como gerontología social, otra de las probables preguntas de examen. ¿Quién fue el creador de la gerontología social? Recuerden ustedes, Eduardo Stiglitz. Y él define a la gerontología social como una ciencia que se ocupa del hombre como organismo social que existe en un ambiente social y aceptado por este. Bien, a pesar de que a comienzos del siglo XX se empiezan los estudios del envejecimiento desde diversas perspectivas, se hacen con hipótesis falsas e incompletas, y no es hasta los años 30, siglo XX, cuando se desarrollan los conceptos básicos de la gerontología, sin olvidar a alguien que también fue un gran científico y médico, Charcot, que en el año de 1881 escribió sobre la importancia de un estudio especial de la vejez y de sus enfermedades, y que para muchos
lo que en el año de 1989, que se crearon los síndromes geriátricos, este es el principal antecedente. Estamos hablando 8 años después en que Charcot escribió esta obra. La importancia de un estudio especial de la vejez y sus enfermedades. Y como se señaló antes, Nasher introduce el término geriatría en el año de 1909 como un aporte, recordando que es Leon Nasher al que se considera el padre de la geriatría, pero dentro de esta misma presentación, primero vamos a ver los principales aspectos de historia de la gerontología y luego seguiremos con los principales aspectos de la historia de la geriatría, porque realmente ambas ciencias, al menos en su estudio y en sus inicios, están sumamente interligadas. Bien. Para muchos, el comienzo de la geriatría moderna se inició con los trabajos de la doctora Marjorie Warren, que a partir de 1935, en un hospital paracrónico de Londres, de su trabajo entonces y sus ideas, nacieron para la medicina geriátrica muchos de los principios que mantienen la más plena vigencia. Entre otros, la vejez no es una enfermedad. En la actualidad, fehacientemente, porque así se consideraba para muchos médicos hasta antes de los trabajos de Marjorie Warren. Un diagnóstico exacto es esencial hacerlo. Muchas de las enfermedades de la vejez son curables y un reposo injustificado puede ser peligroso, actualmente conocido como síndrome de inmovilidad, que forma parte de los síndromes geriátricos. Y aquí les voy a narrar algo muy breve de la importancia de la doctora Marjorie Warren. Ella inicialmente fue enfermera, y ya siendo enfermera, cuando trabajó en hospitales en Londres, se dio cuenta que prácticamente no existía una atención para los adultos mayores. En esa época, en donde había muy pocos organismos sociales, como ahora puede ser el Seguro Social, por darles un ejemplo, casi todos los hospitales eran de tipo privado. Y sabemos que los adultos mayores, por sus procesos patológicos, por la edad, pues eran de los pacientes que más fallecían. Y para los hospitales privados, el prestigio estaba antes que todo. Y entonces, cuando fallecía algún adulto mayor, lo que hacían era no anunciar su muerte, sino hacían familiares de por medio, envolverlo en sábanas e irlos a tirar lejos del hospital, como diciendo, nosotros ni lo conocemos. Cuando ella se da cuenta de toda esta serie de situaciones, decide estudiar medicina, terminando la profesión, y cuando ella se titula, es cuando la designan a un hospital en el este de la ciudad de Londres, en donde se veían pacientes crónicos. Hay en la historia de Marjorie Warren quien dice que no la designaron, que ella solicitó irse a ese hospital, porque al ser pacientes crónicos la mayoría eran adultos mayores. Y toda su vida la dedica al estudio y a crear toda una gama de principios de cómo debe primero tratarse, después cómo se debe de estudiar y por último, cómo debe de tratarse las enfermedades de
mayores. Y establece esos 4 principios que hasta la actualidad son vigentes. Por eso, el padre de la geriatría es Leon Asher, pero a Mary Warren se le conoce como la madre moderna de la geriatría. Bien, a partir de los años 30 y 40 se desarrollaron los estudios más sistemáticos. Se creó en Europa en el año de 1939 un club de investigación sobre los problemas del envejecimiento, y la Fundación Nuffield en el año de 1943 en la Gran Bretaña es la que empieza a hacer las donaciones y el soporte económico para las investigaciones en el área gerontológica. Y podemos decir que es en los años 40 cuando inicia este tipo de estudio, que es a partir de esas fechas cuando se empiezan a lograr grandes avances en lo que es el estudio y tratamiento de las enfermedades del adulto mayor. Desafortunadamente, cuando estaba este auge en pleno, sucede la Segunda Guerra Mundial, el cual detiene completamente todo lo que se había logrado, y es hasta el final de la Segunda Guerra Mundial cuando en la propia Inglaterra, una vez recuperada hasta cierto punto de sus heridas de guerra, se retoma el estudio de lo que es el diagnóstico y tratamiento de los adultos mayores, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Morris, en 1942, propuso los elementos esenciales de la atención geriátrica y, como ya les había dicho, fue tras la Segunda Guerra Mundial, un año después, en el año de 1946, cuando comenzó su desarrollo y alcanzó poco a poco el estado de campo científico independiente, lo que permitió en el mismo año de 1946 la aprobación en el Reino Unido de la especialidad de geriatría y gerontología, y que en el año de 1947 se formara la Sociedad Británica de Geriatría. Ustedes, para muchos de nuestros colegas, piensan que la especialidad de geriatría es una especialidad muy reciente, teniendo el desconocimiento que fue en el año de 1946, cuando Reino Unido o Inglaterra, que son sinónimos, se forma la primera sede de especialidad de geriatría. Dato muy importante en lo que es nuestros conocimientos. En el año de 1950, en Lieja, Bélgica, se crea la Sociedad Internacional de Gerontología con la finalidad de promover las investigaciones gerontológicas. Y aquí ya es sociedad internacional, no como vimos en el año de 1960, que en Europa se creó un grupo para el estudio de la gerontología, sino que esta sociedad internacional albergaba países europeos, asiáticos y de nuestro continente americano. Bien. Cualquiera de ustedes, doctoras, ya próximas a irse al internado, paciente adulta mayor, ya habíamos visto esta foto. Bien. Las ideas de la prevención de las enfermedades de la vejez y la conservación de la salud en los adultos mayores fue introducido por Anderson y Cowan
en el año de 1955, mientras que Williamson en 1964 describe el iceberg de las enfermedades no referidas en la vejez. En el año de 1958 se fundó en Oxford, nuevamente Inglaterra, el primer departamento de geriatría. Fíjense bien, ¿eh? En la actualidad, en los principales países de Europa, en los hospitales, siempre van a encontrar ustedes un pabellón destinado para los pacientes adultos mayores. E inclusive en muchos países, sobre todo como les decía, Inglaterra y España, hay hospitales exclusivamente para la atención de pacientes adultos mayores. 1958. Año 2021. Aquí en nuestro país, cuando ustedes empiecen en su internado, se podrán ir al ISSSTE, a Salubridad, al IMSS o algún hospital privado a realizar su internado, se podrán ir a otros estados, etcétera, etcétera. Y no van a encontrar ustedes, ni en el sector público, ni en el sector privado, un hospital que tenga un pabellón dedicado exclusivamente a la atención de pacientes adultos mayores. Van a encontrar que se atienden a los pacientes adultos mayores, pero en una misma sala general pueden encontrar 1 o 2 pacientes adultos mayores y en promedio 4 pacientes de cualquier otras edades. Fíjense bien, ¿cuántos años hay que se creó el primer departamento de geriatría en Inglaterra? Y a más de 70 años, en nuestro país no hay ningún hospital, como les digo, del sector público o del sector privado, para atender exclusivamente pacientes adultos mayores. Ya para qué les digo que hay hospitales dedicados exclusivamente a la atención de esta edad de pacientes. Para que vayamos viendo por qué luego hay ese comparativo de no el atraso en conocimientos, porque muchos piensan que cuando decimos los avances científicos y tecnológicos de los países desarrollados, se incorpora en ello la preparación que nosotros recibimos, no doctores. La preparación que ustedes reciben como médicos es de primera calidad e equiparable a la preparación que se recibe en la formación de los médicos en otros países. La gran diferencia nada más es el aprendizaje de muchas de las tecnologías que existen en la actualidad y que no están al alcance de nuestros hospitales, y sí en los hospitales de los países desarrollados. Y la diferencia, como les platicaba, de que en esos países hay hospitales dedicados exclusivamente a dar cuidados paliativos. Hay hospitales dedicados exclusivamente a la atención de los pacientes adultos mayores. Y si no están dedicados en exclusividad a este tipo de servicios, cuando menos tienen pabellones específicos para este tipo de atención, situación que no se presenta en nuestro país ni prácticamente en los países de Latinoamérica, excepción en nuestro continente, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, en donde sí podemos encontrar ese tipo de hospitales y de servicios. Bien, una vez que se empieza a difundir todo lo que en Inglaterra se iba haciendo a través de la Sociedad de Gerontología, se forman varios institutos en otros
continentes y en otros países, como es el de Kiev en Rusia, Baltimore en Estados Unidos y más tarde en Tokio. Todo esto ayuda al avance de las investigaciones sobre el envejecimiento. Y toda esta preocupación hace que la Organización de las Naciones Unidas, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, hagan una asamblea especial sobre el envejecimiento, celebrado en la ciudad de Viena en el año de 1982, del cual devino un plan de acción, el cual fue nuevamente revisado y evaluado en el año de 1992 en New York, y cuyos objetivos guían la política de trabajo en muchos países. El desarrollo de la especialidad y la preocupación de las entidades gubernamentales o no sobre el tema ha sido muy importante en los últimos años en el tercer mundo, y con un énfasis especial en la gerontología y la geriatría en la América Latina. La especialidad comienza a desarrollarse a finales de los años 50 y principios de los 60. Hablo en algunos países de América. Y alcanza el máximo esplendor, incluido nuestro país, en las décadas de los 80 y los 90, en donde ya en nuestro país se crea sedes para la especialidad de geriatría y gerontología. La intensificación de su progreso dentro de muchos países y la extensión a otros nuevos es sin duda un resultado de interés por el fenómeno del envejecimiento en la región y las particularidades que presenta. Colofón de este desarrollo ha sido sin duda la creación de la Federación de Geriatría y Gerontología en América Latina y del Comité Latinoamericano de la Asociación Internacional de Gerontología. Hasta aquí nos quedamos, dejo de compartir pantalla. Les deseo que pasen una excelente tarde y fin de semana. Nos vemos en nuestra clase de lunes. Cuídense mucho.